Eso con este Congreso de la Tarde ya está con nosotros el profesor, catedrático universitario, periodista, director de comunicaciones del MINER para la Regional 08 aquí en Santiago, el amigo Tony Rodríguez. Saludos, Tony Rodríguez, bienvenido al el Congreso amigo de la Ángel y Tomás, póngamela fácil. Dice, ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Qué bueno, contento de recibirte. Cuéntanos cómo anda los asuntos de la comunicación, cómo tú ves todo esto para empezar de alguna manera con un tema y después irnos al MINER relacionado con la libertad de expresión y todos estos escándalos que estamos viendo. Mira, yo me voy directo al tema del detective Ángel Martínez. Ajá. Que ahora resulta que el hombre es de Navarrete. Oh, sí. Y que tiene socios santiagueros. ¿Cómo así socios? Búscate lo que trabajó Nuria Piera en su investigación periodística y vas a encontrar ahí que hay socios locales. Pero el tema es la confrontación, el conflicto de intereses que existe en la misma Constitución de la República. Porque por un lado hay que hablar de la libertad de expresión, es un derecho fundamental que reconoce no solo la Constitución Dominicana, sino la Carta o Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero por otro está el derecho a la dignidad, el derecho al decoro, al buen nombre, el derecho a la privacidad y al honor. Todos son derechos fundamentales que la Constitución Dominicana reconoce. Entonces, la regla es que donde termina mi derecho, comienza el derecho del prójimo. Así es. Y parece ser que con el festín que se está haciendo a través de los medios de comunicación y de algunas plataformas de redes, solo se está observando que yo tengo derecho a decir todo lo que está en mi mente, aunque mi mente está vacía, aunque mi mente esté distorsionada, aunque nada de eso haya sido ignorante, aunque yo no tenga la razón, pero yo tengo derecho a decir. Eso es libertad de expresión, pero hay uso y abuso de la libre expresión. De una democracia camuflajeada. La democracia es otro elemento del que nos agarramos. Venimos de una dictadura y sabemos que el haber salido de una dictadura, una generación anterior a la nuestra estuvo metida en ese marasmo, pero ahora nos aferramos al derecho de querer aprovechar lo que es la democracia, lo que es el derecho a la libertad de circulación, a la libertad de expresión. Todo eso es precisamente distanciarnos de la democracia, pero es que hay más derechos. Es que yo no puedo convertirme en un detractor con derecho, con licencia para decir. Y yo creo que es ahí donde nos hemos perdido y es ahí donde entra y debe entrar la justicia. ¿Cómo ves el proyecto de modificación a la ley de libertad de expresión? ¿Tú has tenido el chance de socializarlo? ¿Qué te parece? ¿Tú crees que vamos a tener algún cambio? Mira, yo no tengo todos los elementos a mano para poder defender o negar el tema como está planteado. Ese no es un proyecto dominicano, es un proyecto que viene desde más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo así? ¿Pero es Nanfis Rodríguez que lo está preparando? No, hombre, Nanfis Rodríguez es un amigo que estudiamos juntos Derecho aquí en Santiago, en la Universidad Tecnológica. Después él se fue a España, aprendió Derecho Constitucional allá y vino con un buen discurso. Es un maestro. Se colocó. Bien preparado. Pero una cosa es lo que establece, por ejemplo, Europa en la materia del uso de los medios de comunicación y de expresión, del pensamiento, de las ideas. Y otra cosa es la cultura nuestra. O sea, no creo que se haya equivocado de un todo, pero insisto en que hay que cruzar intereses en términos de lo que es la cultura dominicana, aplatanar algo que seguramente viene orientado en otro tipo de sociedades. Pero hay una parte legal que ahí nos hemos hecho como vista gorda en la parte digital. Sabes que ahora con esto de YouTube y otras plataformas más, quizás la República Dominicana no ha hecho algún tipo de convenio en ese sentido. El cambio para esos fines. O cambio, pero también un convenio con estas empresas que pudiesen administrar estas plataformas. Digo empresa en cuanto, por ejemplo, YouTube. O sea, que debemos tener, sea regidos por ello en sentido de lo que ellos exigen. Y nosotros todos, de una manera u otra, nos sentimos como libres de poder expresar lo que queramos. Sí, pero YouTube no es libre de estar presente en la República Dominicana. El país, Indotel, tiene la forma
de bloquear la señal cuando perjudique el interés nacional o cuando perjudique lo que son nuestras leyes y constitución. ¿Y por qué ese caso no ha tenido participación, entonces, Guido, en ese sentido, a sabiendas de los cambios de la libertad de expresión? Yo oí una respuesta que Guido dio con relación a un conflicto entre dos medios de comunicación y creo que va por ahí mismo el tema de... Lo relacionado al canal aquel. Del abuso, sí, pero también con el tema del abuso de la libre expresión a través de estas plataformas. Lo que procede es que cuando es un tema de justicia hay que dejar que la justicia sea la que actúe. En este caso, el detective Ángel Martínez ha sido puesto en justicia por personas que han considerado que han sido detractadas. Ahora, las plataformas hay que verlas desde dos puntos de vista. Lo primero es que tienen un origen, una ubicación que es donde operan y es donde captan los ingresos y los impuestos de todo el contenido que se comercializa por ahí. Otra es el que vivimos en un mundo global, la tecnología nos conecta a todos y esta forma de comunicar conviene y no conviene. Conviene al Estado, conviene a la sociedad, pero también afecta a intereses del Estado y de la sociedad. Entonces, por eso es que vemos en ocasiones personas que no están con la capacidad necesaria ni aptas para de estos micrófonos expresar, la democratización, que tienen detrás una promoción del Estado, del gobierno. Entonces, a veces hablan cosas por aquí de una manera irresponsable. Chocan, eso entonces como que es una doble moral aquí. No solo es una doble moral, yo creo que es una falta de enfoque. O sea, ¿qué es lo que el gobierno quiere proyectar? Por ejemplo, cuando una institución del Estado paga una publicidad a un medio de comunicación, lo hace consciente de que la política informativa de ese medio es coherente con el Estado. No necesariamente a favor del gobierno, sino que los principios que defiende ese medio son los mismos que defiende el Estado. El Estado defiende la libertad de expresión, bueno, pues es coherente al medio. El Estado proyecta el buen uso del idioma, puede ser o no coherente al medio. Por eso yo creo que independientemente de medir audiencias, en este caso las instituciones del Estado que apoyan ciertas plataformas, lo que pudieran más es medir hasta qué punto es conveniente que el Estado esté presente en determinados medios de comunicación. Y trazar pautas en el proceso de algún tipo de intercambio. De los contratos. Claro, para que pudiesen también mantenerse bajo un marco, que no se desvíe como usted acaba de decir. Pero también, y tú se me Tomás, vemos que en esta sociedad hemos llegado a que este tipo de comportamiento lo tomemos como si fuese algo cotidiano. Y digo esto por el hecho de que, a propósito de lo que la campaña se le montó a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, ella misma también se engancha en el mismo proceso. Yo digo, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo la ministra va a empezar a hablar como aquella persona que estaba como esto? ¿No entendía él? Está nieve, está frío. Sí, está. no término ahí. Entonces, como que, mira, móntate aquí para que se caiga eso. Es una herramienta de manejo de crisis. Pero ante una sociedad que me gustó eso. Sí. Una herramienta de manejo de crisis. Sí, claro. Bueno, porque ella la estaban colocando muy desconectada de la población y la quisieron aplatanar con eso. Móntate ahí y de alguna manera, si tú miras de ahí hacia acá. No, ha bajado, es cierto, pero sin embargo ya se ve ese rechazo que se veía tan acérrimo de parte de un segmento de la población, porque no era generalizado. Yo pienso que ustedes están subestimando a Farideh. Ustedes no están viendo la posibilidad de que todavía alguien más se sume al número de los presidenciables del partido oficialista. Pero usted está haciendo un análisis muy profundo ahí. Es que Farideh en este momento ella nunca ha dejado de aspirar. Es una figura, digamos, de confrontación, de validar o rechazar. Lo primero es que es mujer. Tú tienes que aclarar el tema de si el país está o no preparado para escoger a una mujer a la presidencia de la República. Por otro lado está el desempeño de cada uno de los que aspiran. Que por cierto, todos los que aspiran a la presidencia de la República del gobierno deberían ya renunciar, recoger sus papeles de sus escritorios y salir a la calle por su propia cuenta y no aprovechando la nómina
del Estado que tienen a su cargo y la empleomanía del Estado que tienen a su cargo. ¿El liderazgo? Pues el liderazgo es ese. ¿Qué liderazgo? Ese es el liderazgo. El liderazgo es el que usted tiene que demostrar cuando usted no tiene esa cuenta a su favor. A propósito de eso, la mayoría de los que aspiran aquí, Tony, tú lo sabes, no van a ningún lado sino con la nómina. No, Guido Gómez debe dejar el Indotel si es verdad que quiere aspirar a la presidencia de la República. Pero a propósito de eso, ayer habló... David Collado debe recoger sus corotos del Ministerio de Turismo si es verdad que quiere aspirar a la presidencia de la República. Lo mismo Carolina Mejía tiene que buscar la manera de estar coherente a si busca la candidatura presidencial o a si quiere mantenerse aferrada tanto a la Secretaría General del partido como a la alcaldía del Distrito Nacional. ¿Qué dice su papá? La vicepresidenta de la República también tiene que recoger sus corotos y ponerse no vamos de acuerdo a quedar con esto. Sin gobierno entonces. Bueno, pero eso es nada diferente a lo que vivimos en el pasado. ¿Cuántos candidatos aspiraban en el PLD? Sí, en su momento. Hoy no aspira más que uno. Todo el mundo quería ser. O sea, el ministro de Obras Públicas, que era también. Gonzalo Castillo. No, pero Víctor de Asa es un hombre que tiene condiciones. Tiene condiciones, sí. Pero lo que pasa es que Víctor de Asa tiene condiciones, pero tiene número. Huele más a futuro que al 28, que es lo que está a la vuelta de la esquina. Ahí vemos a Cueto aspirando a otras cosas, pero quizás... A la Secretaría General. ¿Qué te parece esas aspiraciones de Cueto, que ayer, Tony, precisamente el presidente Abinader en la semana hablaba de que deben crear un protocolo para que estos aspirantes se sienten o renuncian a la posición, como tú acabas de decir, supongo que es eso, o se afincan a este gobierno para que me ayuden a gobernar bien. Mira, yo quiero decir tres cosas. Los del oficialismo que aspiran a la candidatura presidencial deben renunciar desde ya a los cargos que ocupan. Número dos. Muy temprano para aspirar. Número dos. El compañero de David Collado. ¿Cómo? Si es que va a ser el candidato a la presidencia por el oficialista PRM, el candidato que va a acompañar a David Collado es de Santiago. Pues y no tiene franquicia dentro del PRM. O sea, que no es un PRMista. O sea, que lo que dijeron en la otro día en una actividad... No es un PRMista. Es que hay cosas que se están tejiendo, que se están moviendo ya. Ustedes no están... Pero mira, en una actividad que se dijo de Carolina Mejía con presencia de Hipólito Mejía, y había manifestado que no aceptarían a nadie que no sea de partido. Netamente PRMista. Pero es que ella tiene toda la verdad en sus manos. Porque en política no se hace lo que quiere Juan o lo que quiere Juana. Se hace lo que conviene. Lo que conviene. Por ejemplo, ¿por qué Faride no fue la candidata a la senaduría por el distrito? Para sacrificarla. Porque en ese momento eso no convenía. No convenía a Luis Abinader, que buscaba la reelección. No convenía al PRM. Independientemente de que se sabía que una alianza con Guillermo Moreno apuntaba a una derrota de la senaduría, pero apoyaba unos numeritos que podían hacerle falta al presidente Abinader. Fernández, presidente. No, el acuerdo. Compromiso que había quedado pendiente. Entonces hubo acuerdo también con Guillermo Moreno en Santiago para elegir a la vicealcaldesa. En ese sentido, como es su hermana. Es hermana de él. Como su hermana, digo, vamos a darte allá a la vicealcaldía. Entonces hubo acuerdo con Leonel Fernández para pasar a Omar como senador. Porque Omar le ganaba a Faride en ese momento. Pero Faride quedaba mejor posicionada, sí. Bueno, y que iba a quedar mejor posicionada si ella era la senadora y iba a perder. Porque luego de eso se vio como que en el caso de Omar Fernández compitió con el presidente de la República allá en Santo Domingo. O sea, que le ganó. Ahí no hubo competencia. No, así se vio. Le ganó Omar Fernández el PRM. Esa es la retórica que tiene que montar la oposición. Recuerda que en el caso del presidente Luis Abinader, todos los candidatos se engancharon con el presidente. Mira, es que en las elecciones... El senador de aquí nunca salió y ganó. En las elecciones pasadas se impusieron todas las tendencias. Las tendencias eran Ulises Rodríguez en Santiago, era tendencia. Daniel Rivera en Santiago para el Senado, era tendencia. Omar Fernández para la senaduría del distrito, era tendencia. Carolina Mejía para la alcaldía del distrito, era tendencia. Luis Abinader para la presidencia de la República, era tendencia. Por eso yo digo, en este momento Faride puede inscribir su candidatura dentro del PRM. Porque en este momento ella también es tendencia. Encima todo el mundo a Faride. Todo el mundo no, es que ese es un error. Es un error. Por ejemplo, ¿qué es lo que se le critica a Farideh Raful? Que ella está confiscando bocinas en los barrios a través de la policía. No, Tony, espérate, eso es y ahora. todo el mundo, pero es un tema, es el tema que más daño se le ha querido poner a su imagen. Claro.
Y todo el mundo está de acuerdo con que las bocinas suenen al garete como suele suceder. No, para nada. Porque yo soy uno que si el vecino me prende un musicón, yo no se lo voy a agradecer. Eso es así. Y así piensa más de la mitad del país. Sí, eso es cierto. Y la democracia no es la mayoría. Por supuesto. Entonces, si la mayoría no quiere ruido. Tony, en ese ejercicio de lo que pasa es que los que hacen ruido hace más escándalos. Son los que hacen ruido. En ese sentido, en las tendencias que tú haces ese análisis muy puntual y acertado, ¿qué tú ves en la tendencia de los cargos electivos del PRM en Santiago y ahora uno que sale de Santiago y que quiere ir a nivel nacional? Uno que sale de Santiago y quiere ir a nivel nacional, que quiere ser aparte de Raquel general. Peña. No es que Víctor, bueno, que quiere ser secretario general. Tú me estás hablando de Andrés Cueto. Que aspira a la secretaría general allá en Santiago. Y él cuenta con Guido para eso. Bueno, eso es una pregunta interesante. Ese es su papá político. Yo decía ayer que Guido lo mandó, entonces, porque Guido lo mandó a aspirar a nivel nacional. Digo, yo no, porque él trabaja con Guido con Mazara y supone que ese es su líder. Eso está entre las líneas que bajen los presidenciables y Guido es uno. Guido es uno de los presidenciables que puede estar bajando su línea, pero Guido podría ser el secretario general del PRM. Pero entonces tiene perfil, no va a poder aspirar. Pero tiene perfil. Y él lo que quiere es aspirar. Y Guido puede aspirar y esperar. Incluso en la comunicación que le envía hoy a Radamés Jiménez, dice que él está esperando los plazos para cuando él tenga intenciones presentarse, pero cumpliendo lo que establece la ley. Porque él dice que lo mencionaron como aspirante y que todavía él no ha dicho que está en eso. Lo que pasa y que es él no ha descuidado sus... El oficialismo no puede perder de vista que en la acera de enfrente está un Leonel Fernández que no ha dejado de hacer campaña un solo día. Eso es verdad. Un solo día desde que salió del poder en 2012. Leonel Fernández ha estado en campaña desde el 12 con miras al 16. En el 16 hay que recordar lo que le pasó con Quirino. Sí. Lo que le pasó con Quirino, porque también hay que decir quién traicionó a quién, Leonel a Danilo o Danilo a Leonel. Evidentemente que Danilo Medina traicionó a Leonel Fernández. Pero varias veces. Porque mira, lo de Quirino fue lo que más se resaltó, pero acuérdate lo que le hicieron con Demóstenes en la Cámara. Que le cambiaron los 16 una letra. Puntos aquellos que se fueron al este y firmaron unos acuerdos. Que había un acuerdo que Danilo le pasó por arriba todos los acuerdos. Mitad. Mira, de Danilo y Leonel hay que decir lo siguiente. Lo primero es que Leonel Fernández es una hechura de Danilo Medina. En el 96, Leonel Fernández era un producto desconocido en la política criolla. Pero muy cercano a Juan Bosch. Pero muy cercano a Juan Bosch, como lo era también Danilo Medina. Sí. Danilo Medina ya había pasado por el filtro del Congreso, presidente de la Cámara de Diputados. Quien tenía las conexiones políticas, tanto en el PLD como en el Partido Reformista en ese momento, era Danilo Medina. ¿Y qué vio entonces Juan Bosch? Quien impulsó a Leonel Fernández en Danilo en ese momento. Bueno, Leonel Fernández es un hombre virtuoso. Danilo no tuvo tanta cercanía con Juan Bosch como la tuvo Leonel. Por eso te digo, fue candidato vicepresidencial. Danilo era un dirigente destacado, pero había cosas en las que él y el profesor no estaban de acuerdo. Yo creo que al mismo Danilo usted le preguntaba en el 96 quién debería ser el candidato y él mismo hubiera dicho que Leonel Fernández. Pero hay una conversación supuestamente, según Temo, de que fueron entre ellos tres que se reunieron. Y ellos decidieron que era Leonel. Manifestó eso también. Es que Leonel derrotó a los elefantes blancos que había en ese tiempo en el partido. Sí, claro. Derrotó a Euclides, a Noyo Botello. Y compañía de oraciones. Pero Danilo fue hábil. Dijo, yo me voy a preparar el partido. Y recorrió el país armando el equipo. Y cuando llegó su momento, utilizó ese equipo. Mira, Danilo para fortalecerse. Llevó a Leonel Fernández a la presidencia, obvio, junto a Joaquín Balaguer y el Partido Reformista. Pero Danilo comenzó desde el mismo 16 de agosto del 96 la carrera presidencial. ¿Quién fue el candidato a la presidencia del PLD en el 2000? Danilo Medina. Y fue el secretario de la presidencia en la gestión de Leonel Fernández, que firmaba los decretos. Y Danilo esperó y confió que en el 2008 Leonel Fernández lo iba a apoyar a él. Ahora, y resulta que se vieron voto a voto en una convención y Leonel lo derrotó 70-30. Y de ahí vino la frase lapidaria, el Estado me derrotó. Sí, me derrotó el Estado. ¿Tú entiendes que en el 2000 Leonel se quitó? O sea, se alejó de Danilo y lo dejó solo. No levantó la mano. Bueno, en el 2000... Porque él no hizo prácticamente en el 2000 nada. Balaguer estaba en las calles.
El obstáculo de Danilo fue más Balaguer. Ok. Porque ellos terminaron empatados 25-25. Y Balaguer dijo que en esa ocasión no se iba a comer. El sombrero no se presta dos veces. Iban a comer berenjena. Y ya se había popularizado la frase de los comesolos. El PLD no le cumplió a los reformistas. Según ellos, aunque tenían mucha posición. Aunque Balaguer había dicho que no había hecho un acuerdo para que nombraran su gente. Exacto. Bueno, es que una cosa es lo que dice. Pero un grupo se fue solo. Públicamente. Exacto, lo que se dice públicamente y lo que se... Acuérdate que a Balaguer las visitas más importantes entraban por la puerta de atrás de la Máximo Gómez. Que la gente no o sea, que es más lo que no se sabe que lo que se sabe. Sabían él y Lenana que lo cuidaba. Y Bellorosa. Y Bellorosa. Tony, en esa realidad política que hoy nos ocupa, ¿qué tú visualizas que va a pasar? Mucha gente entiende que los elogios en el PRM van a durar hasta que llegue el proceso de la convención. ¿Tú crees que al final viene la garata otra vez? En este momento, el gran líder político en la República Dominicana es Luis Abinader. Si Luis Abinader se mantiene activo y pasa a ocupar la presidencia del PRM, hay que contar con Luis Abinader dentro del PRM, es lo primero. Y segundo, hay que competir con Luis Abinader y con el PRM de cara a los próximos comicios. Él como armador, él como organizador de su partido. Así es, porque además Luis tiene que cuidar la chaqueta cuando salga de ahí. Sí. Pero el hecho acuérdate cómo le fue a Lula cuando dejó la presidencia en Brasil. Bueno, mijo. Lula dejó a su persona más de confianza, que era Dilma Rousseff en ese momento. Que tuvo que y Rousseff le metió 8 ministros presos a Lula. ¿Qué pasó en Perú? Todo el que ocupó y salió de la presidencia en Perú pasó a tener un expediente en justicia. Y en Ecuador con el correísmo. ¿Qué pasó con Alan García cuando lo fueron a allanar y a meter preso a su propia casa? Se suicidó. ¿Qué ha pasado reciente en Panamá, en Costa Rica? O sea, hay persecución contra los que ocuparon un liderazgo, pero que después se desaferraron al poder y eso los debilitó. ¿Eso pasó con Danilo cuando salió? Bueno, es que Danilo salió perdido. En su totalidad. Danilo perdió de Leonel, porque moralmente Leonel lo derrotó en la convención donde Danilo impuso a Gonzalo Castillo, y después perdió con su candidato, el Penco. Entonces el que pierde. Danilo Medina perdió. En lo referente a lo judicial. Tú me preguntas, ¿quién quedó mejor en los comicios del 20? ¿Leonel o Danilo? Leonel se alegró de los resultados. Obvio. Leonel quería simplemente que el PLD perdiera el poder en ese momento. Pero él no quedó tan así lo mal manifestó posicionado públicamente también, lo hizo en su rueda de prensa que hizo. Entonces, cuando tú manifiestas, Tony, de esos acontecimientos que han pasado en Sudamérica y Centroamérica, en este caso, entonces es posible que, de no ser Luis Abinader presidente del partido, que considero que puede Hipólito Mejía también aspirar, pero de no ser Luis Abinader, vendrían muchas situaciones por un supuesto gobierno que no sea del PRM. Mira, es que hay que ver cuál es la dialéctica de todo este proceso. Lo primero es que Paliza termina su mandato el próximo año. Ya Paliza no va a seguir como presidente del PRM. Lo segundo es que Carolina Mejía, se van los dos al mismo tiempo. Entonces, producir esa transferencia de liderazgo hacia una nueva generación no es tan simple, y que no a menos liderazgo tampoco, que quien asuma el puesto sea, como pasó en el PLD, que Danilo Medina ocupó la presidencia, como pasó en el Fuerza del Pueblo, que Leonel Fernández ocupó la presidencia, y como muy probablemente va a suceder en el PRM, que Luis Abinader va a ocupar la presidencia del partido. Pero Hipólito no reúne las condiciones en ese sentido. ¿Tú consideras que sea un No, es que ya ese carnaval. ¿Y a qué edad es que la gente se pensione en este país? ¿A qué edad es que usted piensa jubilarse? No, si fuera por o es una amenaza. Él está activo para defender a Carolina. O sea, que no defendería a ningún otro compañero del PRM. Yo pienso que en la Secretaría General debe quedar alguien de la nueva generación. Pero hay un asunto, Tony. Y probablemente sea una mujer. Para quedar en coherencia con que Carolina es todas mujer. las mujeres del PRM, eso es bueno. No, es que este es un tiempo de que las mujeres ocupen más espacio. ¿Los estatutos del PRM le permitirían a Luis, siendo presidente, ser presidente del partido? Yo entiendo que sí. ¿O es solamente que no puede aspirar a la presidencia de la República? O él puede condicionar su ingreso a la presidencia del partido, inmediatamente salga de la presidencia de la República. ¿O acaso también como no se puede reelegir de nuevo? Ya también No, y ayer fue enfático de nuevo. Dijo, yo me vuelvo que hay un grupo por ahí que está trabajando para que
Para meter una cosita. Eso siempre es así, pero yo creo en la coherencia de Luis Abinader. Luis Abinader no va a seguir gobernando más allá del 16 de agosto del 2028. Ahora, ¿a ustedes no le llamó la atención este viaje tan largo que el presidente ha hecho? Sí, el más largo de todos. ¿A usted no le llamó la atención claro que ese viaje tan largo, esa ausencia prolongada del presidente y de la familia presidencial, porque el presidente no andaba solo, ese viaje que coincidió con el arresto del detective Ángel Martínez, ese viaje que coincidió con el arresto de los hermanos Espaillat, los intocables, descendientes de una familia presidencial, porque la familia Espaillat viene de Ulises Francisco Espaillat, que fue presidente de la República. Viene del linaje más alto de la República Dominicana. Entonces, como que aquí hay 25 ¿Cuál es tu lectura de eso? Aquí hay 25,000 presos en las cárceles. ¿Cuántos ricos, cuántos millonarios hay dentro? No, muy poco. ¿Cuánto sangre azul hay dentro de esos 25,000? Muy poco. Para no decir que poquísimo. Entonces, esa historia del arresto de... Y los que están no están arrestados. No están de presos. Antonio Espaillat es nati muerta la historia. Eso va a quedar ahí en la parte penal, digo yo, porque en la parte civil, pero obviamente que hay que resarcir todo el daño que se ha hecho. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces el presidente, quizás asesorado, pienso yo, aprovechó ese viajecito para no estar presente en los momentos. Además, tómenle la lectura a Jenny Berenice, que la retaron a que ella no lo iba a apresar y a que no le iba a poner el casco protector al señor Espaillat. Ahora se vio bajo presión también, diríamos. Se vio bajo presión también, Tony. Porque una sociedad que está reclamando en el poder, que por las relaciones que tiene Antonio Espaillat, como tú acabas de decirlo, que le dieran, diríamos, a favor a él, una gran sociedad que caminar por cualquier lado está cubierto, diríamos. Pero es que la presión... Hay que tomar en cuenta la presión es de redes. Y más la presión es de redes. A ese empleado que sale con esa información y oye, tan fácil se lo van a poner. Lo que hay que esperar ahora son las consecuencias de todo esto. O sea, ¿cuál va a ser el comportamiento de ese grupo de medios que tiene el señor Espaillat? ¿Cuál va a ser el comportamiento de ese grupo de poder económico que está coherente a esa familia? Porque lo ha visitado mucha gente. Sí. Y dando la cara, diciendo nosotros vinimos aquí a darle un respaldo moral a esta personalidad que entendemos que no debería estar presente. Pero pasó con los funcionarios de Odebrecht. Pero de igual manera tenía que hacerlo. Se presentaron figuras ahí, pero tiene que hacerlo, porque ante una vida que usted ha tenido gran apoyo, debe ser leal con su amigo. Entonces, si usted es amigo, tiene que presentarse. A veces no es así. Pero tómate riesgo. Depende de lo que tú tengas. ¿Y es verdad o no que el señor Espaillat apoyó en campaña a Abinader con sus medios? Con sus recursos. Bueno, tú sabes que todos los ricos y todos los empresarios ponen donde ven que da. Y que el rico, cuando el rico invierte en una campaña, lo hace pensando en que le va a tocar algo. Claro, que hay un retorno. Y lo que menos necesita un rico es dinero. Eso es así. Pero ella no es presidente. La retribución es el poder. Sí, Luis Abinader es presidente. Sí, lo llamó, pero para que el presidente estaba afuera no pudo. Tony, pero ¿qué va a pasar con... ¿Qué te crees? ¿Qué va a pasar con el pleito de los dos abogados de Santiago, que se creía que el señor Portes no le iba a doblar el pulso al otro, al Polanco? Sí. No, Portes salió adelante, fue el primero que salió. Es un vivo del derecho. El que estaba henchido de poder era Jorge Luis Polanco. Pero él es un vivo del derecho, un manipulador. Dejó esa beca que tenía de representar al Estado. Claro que sí, porque él tenía un compromiso con él. Según él son amigos y profesionalmente lo veía más conveniente. Sí. Usted sabe que los abogados... Solo por amistad. Los abogados... No por compromisos de poder. Hay de todo, usted lo sabe. No por cuestiones de semáforos apagados, ni nada que se parezca. Igual que el vivo que le estoy mencionando, que ha utilizado unos recursos que yo digo, coño, pero los abogados al final no tienen ningún tipo de escrúpulo. Porque utilizan el dolor ajeno y manipulan sobre la base de unas cosas para atraer a la gente. Que yo digo, coño... pero no todo. No, pero yo estoy hablando de uno en específico. Los ¿Qué tú crees que va a pasar con el detective al final? Lo van a soltar, le están dando un escarmiento. Sí, hombre. Después de tanto parataje. Pero él está libre. Pero es que hay una... Él está libre. A él lo van a retener en el país por un tiempo, lo van a escarmentar, lo van a desacreditar. Para que coja conciencia. O sea que todo esto que han salido querellándose de una manera como para
maltratarlo ante la sociedad por el hecho que ha venido difamando, diciendo demás. O sea, que va a ser todo eso en que vano. ya estamos hablando de chantaje, de extorsión. Mira, yo tengo poca fe en que la justicia tiene tanto peso como para llegar a esos extremos. Y lo digo en un momento en que la justicia acaba de condenar al artista Dylan Davis a 5 años por un tema de violencia de género. Lo digo en un momento en que 4 militares han sido condenados a 15 años de prisión por estar en frontera traficando con haitianos. Se hizo como muy alegre esa sentencia ahí. Pero como que son pequeños los que son judicializados. Muy rápido. Muy rápido y alegre. Vi que la magistrada dijo algo como que... Es que había que dar un ejemplo, había que sentar un precedente con eso. Pero en ese caso, Tony, lo que Ángel Martínez, hablando de eso, entonces, lo que hemos hablado respecto a libre expresión, pues eso queda nuevamente como libre para que todo el mundo haga esa. El problema es que Ángel Martínez es solo, digamos, la cara de todo esto. Porque cuánta gente está utilizando estos medios para detractar. Para extorsionar. ¿Cuánta gente a diario? No, yo no digo tanto para extorsionar. Es para decir abajo el que está arriba. Es para dudar y atacar la moral de todo el mundo, la moral del artista, del deportista, la moral del político, del empresario, del sacerdote. De hijo a padre se están maltratando, de hija a madre. Sí, pero eso es un show mediático. Sí, pero para que te des cuenta, estos medios para qué utilizan. Eso es para ganar rating. Pero que esa es otra cosa. No solo podemos pensar en la extorsión, señores, la de retribución, el beneficio, la rentabilidad de ganar rating. Sí. De jugar a hacer escándalos, acabando con la moral de otra persona, solo a cambio de obtener rating. Pero que ahí que entra no solamente el libre expresión, sino el control de lo que se puede expresar por aquí, porque hay personas sin escrúpulos que se sientan mujeres por igual, siendo respetuosos de las damas, pero que se sientan por aquí como que de aquel lado de la pantalla no hay personas menores de edad y demás. Hacen de lo que sea por ganar esa atención. No se puede desaprovechar tu presencia. Le tengo mucho miedo a los acuerdos. Siempre hay acuerdos. En el camino vienen los acuerdos. ¿Tú no te acuerdas que en estos días la gobernadora de Santiago estaba en un juicio contra 2 opinadores? Sí. ¿Y qué pasó? Al mes públicamente pide excusas. No aguantó la presión. Es que los procesos deja eso así, lo dejan así. Son tediosos, Tony. Los procesos judiciales son tediosos. Sí, porque hay 2 partes y usted tiene que sentarse siempre. Si usted es el que imputa, usted tiene que estar siempre ahí para que las 2 partes estén presentes. Es un tema. El Ministerio de Educación, la gente quiere saber qué se está haciendo. Bueno, estamos cerrando un año escolar ahora mismo. Un año escolar que está terminando en paz, con estadísticas importantes, positivas. ¿Hay avances? Yo pienso que sí, y me gustaría esperar al próximo año cuando se dé a conocer el resultado de la prueba PISA. Pero la escuela es muy dinámica y son tantas cosas que suceden y uno ve tantos estudiantes involucrados, tantos profesores mezclados en este afán de ganar objetivos. Porque no solo es aprender a leer y a escribir, no solo es sacar un título universitario, es construir a un ser humano, es preparar al ser humano del presente y del futuro. Lo que pasa es que uno, iniciando esta gestión que encabeza ahora de Camps, uno lo nota como que no era que Ángel Hernández no tenía el control, es que controlar ese ministerio es difícil. Es que la situación no es como se ve de afuera, que no están haciendo. Yo decía cuando Ángel Hernández salió, señores, no es por corrupción que él está saliendo, ni porque él hizo una mala práctica de algún tipo. Es porque para muchos él no cumplía con lo que ahí había que hacer. Pero es que el proceso que entiende uno desde afuera que hay que llevar, parece que nadie ha dado atraste con él. Mira, estamos en época de mangos. Y hay una frase filosófica que dice que al árbol que da frutos es al que le tiran piedras. ¿A cuál de las 2 gestiones tú te refieres? ¿Cuál es el ministerio? No, yo me voy a referir al ministerio. ¿Cuál es el ministerio que ahora mismo maneja más recursos en este país? El presupuesto más alto lo tiene educación. Entonces, ¿a cuál es que más le están tirando piedras? Pero hay razones por qué le tiran piedras. Deja ese presupuesto. Porque es que las estadísticas te dicen que la mayoría de los estudiantes llegan y no saben analizarte un texto. Te leen, pero no saben lo que están leyendo. Pero es bueno. Y yo insisto mucho con mis estudiantes en que abandonemos un poco esa mentalidad de isleños. Estamos atrapados en una isla. Es más,
a veces estamos atrapados en un barrio, nacemos en el barrio, nos criamos en el barrio. Y no lo soltamos. Nos casamos en el barrio, nos divorciamos, tenemos Eso los es verdad. hijos. Los hijos se casan, uno se muere y termina en el barrio hasta enterrado. Entonces, Eso es así. nosotros vemos las cosas solo por lo que ocurre aquí. Vamos a ver al contexto, por ejemplo, en la región Centroamérica, cómo anda la educación en otros países. ¿Cómo anda el rendimiento de la educación en Sudamérica? ¿Cómo le fue a los otros en la pandemia? ¿Cómo le fue a la República Dominicana en la educación en tiempos de pandemia? Pero cuando ¿Cuál tuvo mejor desempeño? Tony, ¿Cuál tuvo el reconocimiento de organismos internacionales? En medio de la pandemia. Estoy poniendo un caso de ejemplo. Ahora, en la última prueba PISA, ¿cómo le fue al país? ¿Quedó igual o peor que como estaba o avanzó un peldaño? Diga usted. Avanzó un peldaño. Pero estamos dentro de los últimos 100, 72 países. Sí, y es que la ley física dice que todo lo que tarda para subir, o sea, es mucho tiempo de atraso en la educación. Es un fracaso, digamos, repetido de tiempo en tiempo, porque digamos que la historia de la educación dominicana es una poesía. Lo que fundó Hostos fue excelente, una idea genial, una gran propuesta, un gran sistema. Pero después Balaguer y Peñavalle, en tiempos de Trujillo, refundaron el sistema educativo dominicano. Después, en los 90, vino el plan decenal. Con Después Jacqueline Malagón. Con Milagros Ortiz, Jacqueline Malagón, que eran las que ocupaban en ese Pero momento. fue notorio los avances en ese aspecto. Porque Bueno, fuimos avanzando. fue una buena intención. Después vino la Constitución del 2010, vino la Estrategia Nacional de Desarrollo, vino reconceptualizar el tema de la propuesta de un nuevo plan decenal. Ahora tenemos Horizonte 2034. Está la educación dentro de la Estrategia 1030 del Estado Dominicano. Entonces, las cosas van fluyendo. Pero, los resultados están ahí, buenos y malos, para bien y para mal. Tenemos buenos estudiantes y hay malos estudiantes. Tenemos buenos profesores y hay profesores que tienen falencias, deficiencias. Bueno. Ahora mismo está en tendencia que por el sueldo que gana un profesor hay mucha gente que no tiene las condiciones y quiere estar ahí. ¿Quién es el profesor ahora? Como antes querían ser guardias y policías, porque usted quería asegurar un puesto y un sueldo y una posición de poder. La manera de selección ahora de los maestros. Se están utilizando plataformas modernas. No Pero hay estamos muchos en que el dicen, pasado, yo estamos conozco a utilizando fulano herramientas que del no lo pasó, presente. pero lo nombran. Sí, pero eso es decir, eso es especular. Tony, pero lo que pasa es que Porque todavía hay es como el profesores que no saben estudiante que utilizar ni dice, la tarjeta. yo me maté estudiando, yo amanecí Ni el estudiando y teléfono. me quemé en el examen. No ¿Qué saben poner significa una eso? recarga. Esfuerzo. Hay que sacrificarse. ¿Qué es lo que hay que valorar? Es el resultado. Claro. Pero El resultado es el desempeño que han tenido, por ejemplo, estudiantes en las competencias de matemáticas. Ah, sí. Han aparecido unos genios en las Olimpiadas de Matemáticas. Pero no, de pero regiones. no ha ido muy bien tampoco, ¿no? Sí, Tony? sí, Perfecto. los resultados, porque hay ganadores y Lo que es perdedores en la prueba. matemáticas, ciencias sociales, hemos tenido dificultad y creo que también en español hemos tenido dificultad. La educación es dinámica y va cambiando. En el mundo global hay nuevas tendencias. Por ejemplo, ahora mismo hay propuestas que salen de Japón, de Singapur, de Israel, que plantean un prototipo de educación centrada en las matemáticas, por ejemplo, en las ciencias lógico-matemáticas, que plantean un prototipo de educación enfocada en idiomas, especialmente el idioma inglés. Entonces, ¿qué es lo que más debe saber un estudiante? Naturales, sociales. O debe saber Descubrir la habilidad que pueda tener descifrar un Esa es algoritmo, la educación de ahora. manejar bien mundialmente. el rompecabezas y entender que la economía ¿Cuáles se son maneja las con habilidades? números. Determinarla primero y entonces después trabajarla. Eso es lo que he dicho. esa es la Pero primera. también Asia, hay- sí, usted acaba de decir, el continente asiático ve la habilidad que tienen ¿Qué los voy a niños explotar en para ti? explotar en él. Pero mira qué pasa. Pero Tony. ¿quiénes son los líderes en el desarrollo ahora mismo? Bueno, ¿De dónde son los precisamente, tigres industriales? Precisamente. ¿Cuáles son los que están adelante en materia de tecnología, en materia de industrialización? Entonces, si aquellos resultados van bien, yo pienso que también hay que mirar hacia allá. Tú decías algo importante, el presupuesto que maneja eso. Pero que se ha visto que el presupuesto se ha tirado a la borda. Obviamente lo que la población está esperando es que haya resultados mejores con ese presupuesto. Eso es lo que hay que desear y esperar. Hay que desear eso del funcionario que tiene la gestión a cargo. Hay que desear eso del maestro que tiene el aula y los alumnos a su responsabilidad. Hay que desear eso de los estudiantes y de los padres, porque la educación es un proceso combinado. Claro, por supuesto. Claro. Es una responsabilidad de la escuela, pero también de la familia, de los padres. ¿Cuántos centros educativos se han inaugurado en esta gestión?
El dato preciso no lo tengo, pero busca que alrededor de 15, en Santiago quiero decir, no tengo número más allá, pero alrededor de 15 de una cantidad de 34 que estaban, digamos, en proceso o que fueron dejados en proceso en la gestión pasada. Hay muchos que están todavía como un 90%, 80%. Y se está trabajando, pero hay algo todavía más importante, el mantenimiento correctivo que se da en los planteles educativos. Hay escuelas que estaban totalmente ya en un estado de deterioro por problemas eléctricos, por problemas de agua potable. ¿Y se han resuelto? Sí, claro, por problemas de pisos, de puertas, de pintura. El tema de la seguridad, las verjas, ¿Tú tienes una las áreas verdes, las instalaciones deportivas y en todo eso se interviene en lo que es el mantenimiento correctivo. Entonces, en esa parte, digamos, hay una posibilidad más incluyente, porque de un número X de escuelas se puede abarcar una porción, la mitad o más de la mitad. Que no es lo mismo cuando tú dedicas el presupuesto a una escuela. O sea, lo que se lleva a una escuela puede servir para reparar 200 escuelas, por ejemplo. Tú tienes unas estadísticas interesantes con relación a la cantidad de politécnicos que nosotros tenemos ahora mismo. Hay 43 en Santiago. En Santiago. De formación laboral y de formación técnica y de formación para el emprendimiento y para el autoempleo y para estar hábil para ingresar al sector productivo. Que hace 25 años eran alrededor de 3 o 5 politécnicos que teníamos aquí. No, hace 20 años en Santiago se hablaba del Politécnico Las Mercedes y del IPISA. No, y la reforma. También. Bueno, que la reforma todavía no había caído en el modelo de Politécnico. Sí, de hecho, en el 2000. De hecho, en el 99. Sí, porque era liceo y después pasó a Politécnico. Sí. Lo que pasa es que la reforma, oiga, ¿cómo se llama? La reforma es un proyecto que viene de los años 80. Así es. Pero le voy a hacer cuenta. Fue una transformación de la escuela tradicional a un tipo de escuela que formara estudiantes para el trabajo. Técnico profesional. Entonces, por ahí venía de que se daba un bachillerato en electricidad, un bachillerato en enfermería, en comercio. Digamos, esos fueron los primeros pasos para instalar el modelo de politécnicos. Sí. Ahora, además de los politécnicos, están las escuelas laborales. Santiago tiene 4 escuelas laborales. ¿Dónde están ubicadas? Una en el Politécnico Las Mercedes, una en el Centro Educativo San Martín, que está en la Yagüita del Ejido, la Escuela Laboral de Pedro García y la Escuela Nazaret de San José de las Matas. ¿Cuál es el beneficio social? Cuando le llamamos a eso, escuela laboral, ¿se refiere exactamente? Que le preparan al estudiante para el trabajo, en horarios alternativos. Para hacerlo productivo automáticamente. No, yo vi, porque recientemente hizo un levantamiento sobre ese tipo de enfoque de la educación. Yo vi estudiantes ahí aprendiendo, por ejemplo, a dar masajes, a dar faciales, aprendiendo a mezclar productos químicos, asuntos relacionados con el servicio, porque esta es una economía de servicio y turismo. Para que no se hagan sin conocimiento. Aprender asuntos de peluquería, de belleza. O sea, una variedad, panadería, eso, Tony, de lunes a viernes. Pero relacionado al horario, el horario estudiantil. Porque es un programa de educación para adultos. Está enfocada en el adulto que o se desconectó de la educación y volvió tarde, volvió casado, volvió a más de 30, más de 40. Porque esos son como las escuelas vacacionales en este sentido, para es como hacer espacio ante la sociedad. Un poquito aproximado a Infotep. Pero Infotep está ahora más enfocado en atraer juventud, en atraer jóvenes a más de 16 años. Y los resultados que se están logrando en Infotep también son extraordinarios. Yo quiero apuntar algo sobre eso, y me permiten, por favor. Claro que sí. O sea, yo creo que la educación dominicana, la oportunidad de acceso a la educación está increíblemente como nunca había estado antes. Por ejemplo, usted tiene acceso a Infotep. ¿Cuántos estudiantes hay en Infotep ahora mismo en el país? 60,000 están abriendo más. Oficina en la parte sur. Y las graduaciones todo el que va de miles todo el que va a hacer un curso a Infotep no paga un solo centavo. Y el título y la preparación que adquiere es válido en el mercado laboral. ¿Cuántos emprendedores han surgido a partir de Infotep? Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, aprender inglés o aprender un idioma a través del programa de inmersión del MESID, gratis,
¿Cuántas personas en los últimos 5 años han aprendido a hablar inglés, francés, portugués, tengo una queja yo alemán por inmersión? Entonces, ese es otro modelo de educación que es gratuita y que es altamente competitivo, beneficioso para sectores como el turismo, para los call centers. En el inglés por No, inmersión. se abrió también, ampliaron el límite de edad 35 años y por pero ejemplo, en mi antes, caso, yo quiero estudiar inglés. antes era 25. Pero no podía limitarlo. Usted pasa de 35. Sí. Hace rato. Hay que incluirlo, hay que incluirlo. Claro. Yo lo veo joven aún. Hay que abrir un nicho, profesor, para eso. Infoté gratis. El programa de idiomas por inmersión gratis. Las escuelas laborales gratis. Pero hay otros institutos que son los financiados politécnicos, por el todos, excepto los colegios, porque hay con colegios especializaciones muy hay puntuales. colegios también que tienen la modalidad de politécnicos. Yo entiendo, pero Tony, los públicos gratis, formación laboral al más alto nivel, al más alto sentido de lo que el mercado laboral está demandando ahora. Yo entiendo que hemos avanzado mucho con los politécnicos, pero yo entiendo que ya es tiempo de que aquí sea, como diríamos nosotros, una ley que todo el mundo se gradúe técnico. Sí. No tiene sentido el bachillerato, no. El bachillerato tradicional. Hablamos de la educación. Es infuncional. asiática. Y a los últimos ministros los hemos oído bastante hablando de esto. Incluso de que hay que ampliar. Con el Ministerio de Trabajo para esos estudiantes que salen técnicos Claro. profesionales, inmediatamente pueden Lo que ser- No, pasa esa es es- otra cosa. Aquí se hace una feria de empleo a cada rato. a cada momento. Lo que pasa es que un politécnico no se bautiza con agua bendita. No es lo mismo una escuela del modelo tradicional Eso a un era. politécnico. No, no. Díganoslo a nosotros, que teníamos que llevar hasta el alambre para cualquier práctica que se hiciera porque no había suministro. Hay unas aulas especiales, hay unas herramientas especiales. Los Hay paneles unos era con- maestros, unos monitores específicos que se requieren para ese tipo de Claro. educación. Sí, sí. Claro. Pero hay que aprovecharlo. Y son de las cosas que hemos dicho acá que no se han dado en promoción o publicidad de esto para que la sociedad sepa, porque mientras tanto se ausenta toda esa información y consideramos que El no se está avanzando, desconocimiento que es- no se está Mira, haciendo nada. otra cosa que yo Más se entiendo notan los cambios de ministro. que es totalmente extraordinario. ¿Cuántas becas hay disponibles para estudiar educación? ¿Cuántas becas hay disponibles para estudiar ciencias agrícolas? Que son de las áreas que más... ¿Cuántas becas hay disponibles para estudiar psicología? Ah, pero espérate, usted quiere estudiar medicina, usted quiere estudiar derecho, entonces hay que hablar ya en otro lenguaje. Pero ahora mismo a usted le dicen, mira, váyase a examinar en la prueba POMA y si usted pasa el examen automáticamente accede a una beca para estudiar educación física. ¿Cuándo es examen, Para, Tony? es que están permanentemente, ahora Porque mismo... el ministro dijo como que se suspendía por el momento y que luego iban a informar. No, están las pruebas POMA están activas. Ya. Usted se va a una universidad ahora y se va a encontrar que para acceder a la carrera hay que tener la prueba como condición. Entonces, lo que quiero insistir, el tema de las ciencias agrícolas. Ahí tenemos el Elisa. Instituto Superior de Agricultura, que es una universidad que comenzó simplemente con agronomía, pero ahora las carreras de preparación de la industria alimentaria, de la tecnología de alimentos, es algo de punta que está sucediendo ahí. Bueno, que teníamos un invitado Sí. que estudió ciencias de la naturaleza, una carrera que solamente allá se imparte. Y un doctorado también se imparte en esa área. Ese es otro tema que el INAFOCAN, que es uno de los institutos que depende del MINER, está dando constantemente cursos, diplomados, doctorados, especializaciones, tanto aquí en el país como actividades con rigor internacional que se proyectan. Donde estaba Secara se iba a convertir en un instituto. ¿Tienes alguna información de eso? ¿Si ha progresado con relación a eso? No conozco Había un mucho de impasse ahí. no Era conozco como mucho. del ITLA. Oh, sí, sí. ¿Dónde pero, estaba el Secara? pero es que eso no depende del minero. Itla es Itla. No. Yo te lo pregunto a Las modo general, instalaciones como eran periodista. de Si la tú del ITLA. tenías alguna... No tengo el dato, pero mira, te estás trayendo a colación otra de las áreas en que el Estado Dominicano incide en proveer el servicio de la educación al No, ciudadano ya el que no común. se capacite porque Sí, no le sí. Usted interesa. se va al Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, que tiene una sede en Santiago, y ahí usted accede también a educación gratis. No tan gratis, Y, ¿no? y con áreas, sí, la mayoría de los cursos que se establecen ahí son a través de becas. Ok. Entonces, ¿la Entonces- beca se tramite por dónde?
a través de la misma institución. Sí, pues es importante que la gente lo sepa porque a veces desconocen. Y tiene un costo también el ITRA tiene un programa de idiomas en Santiago. Muy bueno. Mira, entonces, importante, tanto gratis me sorprende de que al final hasta sobran las becas. Claro. Pero todo el mundo quiere una beca internacional y que sea para Estados Unidos. Y la quiero completa. Completan. Hace falta hacer saber por estas vías a todas las personas cómo va el Ministerio de Educación. Vuelvo y repito, Tony, porque solamente hemos visto cambios de ministros y no más bien cambios en el mismo proceso. La información no fluye con todo esto que tenemos. Tony, agradecido de que tú aceptaras la invitación. Esta casa es suya para lo que usted necesite promover. Yo lo de Cueto no lo siento como tan sostenido. Ajá. Yo creo que Cueto está más en firme con la presidencia local. ¿Tú crees que se otra vez? Hay gente que se está fanatizando con llevarlo allá arriba a sustituir a Carolina. Señores, lo dijo él, lo dijo el profesor aquí.